Terminología en endoscopia digestiva alta. Declaro la ausencia de conflicto de intereses que puedan interferir en el desarrollo adecuado de la búsqueda de la literatura y el enfoque dado a esta presentación. Debo comenzar diciendo pues que la búsqueda de información referente a conceptos unificados de terminología en endoscopia digestiva alta es bien limitada. No hay o muchas fuentes que permitan no solo establecer la terminología a utilizar, sino también definir esa misma terminología de forma universal, lo que da lugar a una heterogeneidad muy amplia en cuanto a las referencias semánticas utilizadas para la descripción de los informes endoscópicos. Así pues, en la búsqueda de esta información encontré esta presentación del Departamento de Gastroenterología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la que dan una guía bastante estructurada de cómo orientar esta charla. Evidentemente, menciono que aunque el contenido programático de mi charla es bastante parecido, pues la información eh, y la búsqueda de la información y el contenido es original creado por mí. Entonces, en cuanto a la terminología utilizada en endoscopia digestiva, existe como guía de referencia aceptada por varias organizaciones de gastroenterología a nivel internacional el MST, que es la terminología estándar mínima utilizada para los reportes de endoscopia gastrointestinal. Se trata de una iniciativa global cuyo objetivo es aplicar la terminología original generada por Maratka, pero de una forma más amplia, más globalizada, generando pues el marco de la terminología usada, también las definiciones para la mayoría de la terminología, aunque no son tan explícitos como lo veremos durante el desarrollo de la charla en cuanto a la definición de algunos de los conceptos utilizados. Se trata también de un documento de consenso. El consenso está o se lleva a cabo por el comité integrado por 9 participantes que genera una terminología mínima común para los estudios endoscópicos de endoscopia digestiva alta, ecoendoscopia, CPRE, enteroscopia y colonoscopia. Y tiene una característica y es que permite una realimentación virtual con una actualización frecuente de, de, de los términos utilizados. Sin embargo, y como lo vemos en la descripción del MST, este reporte, aunque es la versión 3.0, es de hace algunos buenos años. ¿Por qué utilizar el MST? Porque es la forma en la que podemos unificar la terminología y simplificar las descripciones en los reportes endoscópicos, generando un informe endoscópico común. También para utilizar los mismos términos cuando se trate de la descripción analítica de estudios clínicos y para la búsqueda de información en la literatura referente a los estudios pues, endoscópicos. También ha permitido generar informatización de la terminología con un lenguaje estructurado en los informes y asimismo se ha permitido el desarrollo de software para el reporte endoscópico abreviado, facilitado y de fácil acceso, pero también fácil interpretación tanto para los gastroenterólogos como para los no gastroenterólogos. Entonces el MST compone su caracterización de los hallazgos en varios valores. El primero es el término que se va a utilizar para describir el hallazgo. El segundo es el atributo que va a modificar este hallazgo. El tercero es el atributo añadido al atributo inicial. Y el cuarto es la localización del hallazgo. Entonces, por ejemplo, tenemos una úlcera, debemos describir el tamaño, el número de úlceras, la profundidad y la presencia o no de sangrado. Como modificador de este atributo, el diámetro de la lesión, su profundidad, la característica morfológica y el tipo de sangrado si se llega a presentar y la localización en el sitio anatómico que estemos evaluando. Entonces empezamos con la anatomía luminal del esófago y la recomendación es dividir el esófago en esófago superior, medio e inferior. Eh, la línea Z, el cardias
o si el compromiso es de todo el esófago o de la anastomosis si el paciente presenta anastomosis. Y el modificador del atributo sería a qué distancia de la arcada dentaria se presenta la alteración que vamos a describir. Así pues, para dividir el esófago en superior, medio e inferior, tenemos los siguientes reparos anatómicos. El primero es el cricofaringio. Del cricofaringio al bronquio fuente, a la concavidad generada por el bronquio fuente izquierdo, tenemos el esófago superior. Del bronquio fuente izquierdo a la convejidad generada por la aurícula izquierda, que además es pulsátil, tenemos el esófago medio. Y de la aurícula izquierda a la unión esófago-gástrica tenemos el esófago inferior. Aquí vemos cómo podemos diferenciar bronquio fuente izquierdo de la aurícula izquierda. Recordar que el bronquio fuente genera una concavidad, la aurícula izquierda genera una convejidad y la aurícula izquierda además es pulsátil. La unión esófago-gástrica compuesta por tres hitos que son el fin de los pliegues gástricos, la impresión yatal y la línea Z. En cuanto a la anatomía luminal del estómago, pues recordar un poco la anatomía, el fondo, el compuesto pues el estómago por el fondo, el cuerpo, la curvatura mayor, la curvatura menor, el antro y el píloro. Y no olvidar en la curvatura menor un sitio o un reparo anatómico bien importante para nosotros que es la incisura angular. Entonces, en el estómago, eh, en los modificadores de la descripción, pues son todas aquellas partes dependientes de la anatomía normal del esófago que vamos a comentar. Y siempre recordar a qué distancia de la arcada dentaria o a qué distancia de la unión esófago-gástrica o a qué distancia del píloro encontramos las lesiones que vamos a, a describir. En cuanto a la anatomía luminal del duodeno, recordar pues, nuevamente la anatomía de este órgano, la primera porción o de uno que hace referencia al bulbo duodenal, la segunda porción que es tras la primera rodilla, la porción descendente del duodeno, la tercera porción que es tras la segunda rodilla, la porción horizontal o transversa del duodeno y la porción cuarta o D4 que es la porción ascendente que va a hacer la unión con lo que vendría siendo el yeyuno. No olvidar que en D2 localizamos la región periampular, la papila mayor y la papila menor, casi siempre. En cuanto a los hallazgos endoscópicos, siempre tratar de mencionar en cuanto a la luz del órgano que estamos evaluando, si se trata de una luz normal, una luz dilatada, una luz con estenosis, con compresión, con divertículos, una luz afectada por cirugía previa, deformada, con anillos o mallas, con hernia hiatal y pues describir la normalidad o anormalidad de la línea Z puntualmente cuando nos referimos al esófago. En cuanto a la luz del esófago y en general de todos los órganos que vamos a evaluar con endoscopia digestiva alta, pero haciendo énfasis al esófago tratando de llevar nuestro orden programático, debemos mencionar que compresión hace referencia a toda aquella disminución de la luz, pero que no involucra toda la pared del segmento considerado o evaluado, mientras la estenosis hace referencia a una estrechez de la luz que impide el paso del endoscopio o que requiere hacer fuerza para poder ser sobrepasada. Usualmente la compresión hace referencia a un compromiso que está por fuera del órgano pero que afecta a la luz, mientras la estenosis hace referencia a un compromiso propio de la luz del órgano afectado. Es bien importante para nosotros en la evaluación sistemática del esófago hacer referencia, sobre todo en la porción distal del esófago, a la hernia hiatal. No hacen referencia en el MST a cómo se define hernia hiatal, pero cuando uno busca en la literatura encuentra que todo aquel defecto mayor de 2 centímetros en el que hay un deslizamiento limitado del estómago hacia el tórax es aceptado como
hernia hiatal. Por otro lado, debemos mencionar qué contenido encontramos en la luz del órgano que estamos evaluando. Cuerpos extraños, sangre, comida, besoar, fluidos, parásitos, stents, sondas de gastrostomía, heces o exudado. En cuanto a las características puntuales de la mucosa, pues hay varios descriptores que modifican la normalidad de la mucosa. ¿Sí? Si es una mucosa eritematosa, edematosa, granular, nodular, friable, hemorrágica, petequial, atrófica, con cicatrices o esclerosis. Puntualmente en el caso del esófago, si se trata de esófago de Barrett, está bien describir el hallazgo como esófago de Barrett o como esofagitis. La presencia de lesiones que puedan sugerir existencia de candidiasis u otras alteraciones patológicas que normalmente afecten la luz. Cuando se intenta generar una descripción de las lesiones que afectan la mucosa, siempre se trata de definir su extensión para tratar de definir cuál puede ser el mecanismo fisiopatológico que genera esta alteración. Entonces, tenemos una lesión de la mucosa localizada cuando hacemos referencia a una lesión limitada a un área muy restringida del órgano que se ve sin mover la punta del endoscopio. Las lesiones en parches es aquella lesión que se extiende en varias áreas, pero estas áreas están separadas por zonas de mucosa normal. Y lesiones de localización o de extensión difusa hace referencia a todas estas lesiones que se extienden en la totalidad de la mucosa sin que haya zonas de mucosa normal. El eritema se define como un enrojecimiento focal o difuso de la mucosa sin que haya ninguna otra modificación de la misma. La congestión es una combinación entre el eritema con edema de la mucosa. Esta mucosa se ve hinchada y puede o no estar friable. Angiectasias hacen referencia a malformaciones adquiridas o congénitas de la arquitectura vascular. Pueden ser telangiectasias o angiodisplasias. Siguiendo pues la misma descripción semiológica de lo que veríamos en el paciente o pues en la piel del paciente. Telangiectasias, aquellas malformaciones que parecen arañas vasculares. Petequias son puntos rojos causadas usualmente por hemorragia capilar subepitelial. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer una descripción en la mucosa esofágica de una mucosa eritematosa o con candidiasis o esclerosada que se localiza de forma segmentaria o en parches o con una distribución difusa, o simplemente mencionar si el paciente tiene o no esofagitis y graduarla según las recomendaciones que da la guía para la utilización de la clasificación de Los Ángeles de la esofagitis, teniendo el grado A de esofagitis como aquella esofagitis o como aquellas columnas de mucosa no mayores de 5 milímetros y que no se extienden eh, entre los márgenes de dos pliegues de mucosa normal. Grado B, una o más lesiones en la mucosa, columnas de interrupción de la mucosa mayores a 5 milímetros, pero que no se extienden a lo largo y que no se juntan estas columnas entre sí. Grado C, una o más de estas columnas eh, cuya extensión no supera el 75% de la circunferencia del esófago, y el grado de aquellas que superan el 75% de la circunferencia del esófago, que es lo que vemos en esta diapositiva, arriba a la izquierda, una esofagitis grado A, una columna que no es mayor de 5 milímetros y que tampoco supera el 75% de la extensión de la mucosa. El grado B, dos
columnas mayores de 5 milímetros, pero que no superan el 75% de la mucosa y que no se tocan entre sí. El grado C, una o más columnas que sí pueden tocarse entre sí, pero no superan más del 75% de la mucosa. Y el grado D, que sí supera más del 75%. En cuanto al esófago de Barrett, esta metaplasia intestinal que ocurre en la mucosa esofágica, la recomendación de la guía del MST es utilizar la clasificación de Praga para clasificar precisamente la extensión circunferencial y la extensión longitudinal del compromiso por el esófago de Barrett. Entonces se tiene como punto de referencia las arcadas dentarias, a qué distancia de las arcadas dentarias se encuentra la lesión, eh, teniendo pues como referencia la unión esofagogástrica real como nuestro punto de partida, y de ahí hacia proximal empezamos a contar. Entonces el compromiso circunferencial o C se mide en centímetros desde la unión esofagogástrica hacia proximal hasta el punto donde deja de ser completa la extensión circunferencial de los cambios de metaplasia. Y el M es el punto máximo longitudinal que alcanza la lengüeta de metaplasia más alta, de nuevo hacia proximal desde la unión esofagogástrica. Esto medido en centímetros. Entonces, en el ejemplo de la diapositiva, el paciente tendría un Praga C2 M5. Nuevamente, en esta foto vemos entonces el compromiso circunferencial hasta donde está la C. Ahí vemos que en todo ese reborde de mucosa hay un compromiso circunferencial, pero la extensión máxima o la lengüeta de máxima longitud es la que está marcada con la línea M. Por otro lado, en cuanto a los hallazgos endoscópicos, cuando describimos las lesiones planas, podemos tener que sean angiectasias, lesiones de Delafoy, mucosa gástrica ectópica o lesiones planas elevadas superficiales. En cuanto a las lesiones que protruyen, las podemos clasificar en nódulos, pólipos o tumores o masas. Un nódulo es toda aquella protrusión circular que usualmente no supera 2 a 3 milímetros de diámetro. Tumores son cualquier lesión que parezca de naturaleza neoplásica, pero sin que nosotros podamos semiológicamente dar detalle, o por lo menos el MST nos lo recomienda, de si ese tumor es benigno o maligno, aunque como veremos más adelante puede haber algunas características que con una alta fidelidad nos hagan sospechar que un tumor sea de naturaleza maligna. Y pues pliegues engrosados hace referencia a aquellos pliegues que parezcan más gruesos de lo normal, pero que además tienen la característica de no desaparecer con la insuflación. También podemos encontrar varices, pliegues engrosados como ya lo mencionamos, tejido sugestivo de páncreas ectópico, engrosamiento de las glándulas de Brunner, hemorroides o condilomas. En cuanto a las varices esofágicas, pues el MST hace referencia a la clasificación 1, 2, 3 para decir si son varices pequeñas, grado 1 cuando son varices pequeñas no tortuosas y que además desaparecen con la insuflación, grado 2 varices tortuosas que cubren menos del 50% del esófago distal, y grado 3 varices grandes tortuosas que cubren más del 50% y que no desaparecen con la insuflación. Sin embargo, vemos cómo esta clasificación de las varices esofágicas ha sufrido algunas modificaciones a lo largo del tiempo, eh, básicamente por su dificultad técnica para la aplicación universal de la clasificación y lo engorroso que puede ser o que puede resultar intentar clasificarla por el método tradicional. Pues entendiendo que en la clasificación original había varios descriptores que podían modificar la sola varice,
pero teniendo en cuenta también que de todos los descriptores, los signos rojos eran los que con una mayor seguridad se acercaban a dar una probabilidad de riesgo de sangrado. Así pues, estas clasificaciones F1, F2, F3 vienen en desuso, proponiéndose en diferentes guías de valoración de la hemorragia variceal cambiar, simplemente decir si son varices pequeñas, todas aquellas menores de 5 milímetros, o grandes, todas aquellas mayores de 5 milímetros, con fines a definir que las varices medianas y grandes básicamente van a ser llevadas a la misma terapia eh, de control de prevención del sangrado o de tratamiento endoscópico del sangrado. También nos proponen clasificar no solo las varices esofágicas, sino las varices gástricas y gastroesofágicas, teniendo las GOF 1 y 2 como aquellas varices gastroesofágicas que son continuaciones de las varices esofágicas hacia el estómago, las GOF 1 hacia la curvatura menor y las GOF 2 con compromiso del fondo. Y las IgB 1 y 2 que son las varices gástricas aisladas, las 1 que se presentan en el cardias sin que haya varices esofágicas y las IgB2 que son varices fúndicas sin que haya varices esofágicas. Aquí vemos el ejemplo de varices esofágicas y esofagogástricas sangrantes. En cuanto a las lesiones excavadas, las podemos clasificar en erosiones, depresiones, lesiones con depresión superficial, úlceras, cicatrices, fístulas, perforaciones o lesiones de Mallory Weiss. Erosiones se definen como defectos pequeños superficiales de la mucosa con un borde plano y que usualmente miden menos de 5 milímetros. Úlceras, lesiones excavadas que no involucran profundamente la pared del órgano y que miden más de 5 milímetros. Y cicatrices o esclerosis son mucosas de aspecto fibroso o con fondo de fibrina. Proponen para este tipo de lesiones la clasificación de París para las lesiones neoplásicas de 0 a 5, basándonos en lo que conocíamos previamente de la clasificación de Borman. 0 son todas las lesiones polipoides superficiales, planas o deprimidas o excavadas. Tipo 1, los carcinomas polipoides adheridos a una base ancha. Tipo 2, carcinomas ulcerados con márgenes elevados y demarcados. Tipo 3, lesiones ulceradas infiltrantes sin que haya márgenes o límites definidos. La tipo 4, carcinomas no ulcerados difusamente infiltrantes. Y la tipo 5, carcinomas avanzados no clasificados. Como mencioné, pues esta es la clasificación de París. También hay otras clasificaciones macroscópicas del cáncer. Esta es la utilizada en Japón, que es bastante parecida y se derivan de la clasificación de Born propuesta para el cáncer gástrico. En cuanto a las lesiones tipo 0, pues ellos hacen la recomendación o han hecho la modificación de estas lesiones subdividiéndola según el compromiso o la característica que tenga la lesión en la mucosa, según si son protruyentes, no protruyentes o excavadas. Entonces las que protruyen son 0, 1, P si son pediculadas, S si son sésiles. Las que no protruyen son 0, 2, A si son ligeramente elevadas, B si son completamente planas, C si son ligeramente deprimidas. Y hay combinaciones entre estos tres grupos. Y finalmente si son excavadas, 3 si son úlceras o combinación entre úlceras
y lesiones del tipo 2. Entonces aquí tenemos los ejemplos: 01P, pólipo pediculado; 01S, base ancha sésil; 2A, ligeramente elevada; B, completamente plana; C, ligeramente excavada; 3, si es una úlcera propiamente dicha. Y las combinaciones. También mencionan en los hallazgos de la úlcera gástrica sangrante, la que está sangrando activamente, la utilización de la escala de Forres ya conocida, que permite predecir el riesgo de resangrado en el paciente que presenta hemorragia digestiva de origen no variceal. La 1A, el sangrado en jet o a chorro; 1B, sangrado en capa; 2A, la lesión con vaso visible no sangrante; 2B, la lesión con el coágulo adherido, y con esta pues debemos hacer la referencia de que siempre que se evidencia un coágulo adherido se debe remover el coágulo endoscópicamente y reclasificar la lesión. 2C, con fondo de hematina; y 3, con fondo de fibrina, con sus respectivos riesgos de resangrado. Finalmente, hacen la mención de describir cuál fue la indicación para llevar al paciente al estudio endoscópico. Entonces tenemos toda esta lista de indicaciones válidas para estudios endoscópicos, pero pues debemos tener en cuenta que nuestra unidad de gastroenterología en la Clínica Universitaria de Colombia es una unidad de gastroenterología abierta, en la que básicamente cualquier médico profesional de la salud puede hacer la solicitud del estudio endoscópico. Sin embargo, nosotros debemos eh, especificar la indicación que se ha dado para la realización del estudio como parte de un informe bien realizado. Y finalmente, con todo lo anterior, debemos permitirnos generar un diagnóstico probable de lo que está sucediendo al paciente, generando especial énfasis en cuanto a que las características de los hallazgos en la mucosa del estómago, cuando aparentan de características inflamatorias, no deben ser descritos como un hallazgo patológico, es decir, no debemos generar un informe que diga gastritis porque no es válido, pero sí podríamos generar un informe que mencione gastropatía de la etiología que nosotros consideremos que tiene el paciente: erosiva, hemorrágica, hiperémica, hipertrófica, relacionada con AINES, por hipertensión portal, varioliforme, etc. Y eso es todo lo correspondiente a la terminología en endoscopia digestiva. Muchas gracias.